Con respecto a la sustentación, si recordamos los conocimientos adquiridos sobre la ley de conservación de la energía o el principio de Bernoulli y la ley de acción-reacción, la tercera ley del movimiento de Isaac Newton, vamos a explicar cómo funciona, cómo se produce la sustentación en un ala. La sustentación explicada por la ley de conservación de la energía, el principio de Bernoulli, determina que la aceleración del aire sobre el extrados, la superficie superior del ala, con respecto, en términos relativos, respecto a la velocidad más baja que circula en el intrados, que es la superficie inferior del ala, genera, como dijimos de acuerdo al principio de Bernoulli, que cualquier punto de alta velocidad es un punto de baja presión y por lo contrario, un punto de baja velocidad es un punto de alta presión, se genera una presión relativamente positiva por debajo del ala y una succión por arriba del ala, en donde hay alta presión a baja velocidad debajo del ala, baja presión y alta velocidad por arriba del ala. Se conserva la energía total intercambiando energía cinética por potencial y viceversa, y se produce al menos una parte importante de la sustentación. Según la NASA, la mayor contribución a la sustentación la produce el downwash de esta corriente o el desvío hacia abajo de la corriente de aire que se produce por la forma del perfil que estamos describiendo. Esto representa que la sustentación explicada por la tercera ley del movimiento de Newton o la ley de acción y reacción nos indica que el aire deflectado hacia abajo del perfil, por la forma del perfil, empuja al perfil hacia arriba. El aire en esta sección hasta esta sección del perfil tiene un ángulo de incidencia prácticamente paralela a la trayectoria del perfil. Pero en la medida que el aire se acelera en la parte superior del perfil, en el estrados, y su velocidad disminuye, pero aparte se deflexiona hacia abajo por el aumento del ángulo de ataque o simplemente por la curvatura, como vamos a ver, del perfil, se genera un downwash, que es una trayectoria, una corriente hacia abajo. Esa componente de fuerza hacia abajo, por principio de acción y reacción, produce una fuerza en sentido opuesto, de igual dirección y magnitud, pero en sentido opuesto a la fuerza generada hacia abajo. El flujo de aire es desviado en un sentido y se produce sustentación en el sentido opuesto. Reitero, según la NASA y mucha bibliografía actual, si bien es cierto, ambos principios favorecen a la producción de sustentación. El que lo hace en mayor medida es el que se basa en la sustentación explicada por la tercera ley del movimiento de Newton de acción y reacción, debido a esta componente hacia abajo de la trayectoria desviada hacia abajo de la corriente de aire. Y lo complementa, coopera la ley de conservación de la energía de Bernoulli. Por lo tanto, esto es la ley para un aviador, para comprender y tener presente cómo funciona la sustentación. La sustentación, como en inglés se denomina lift, se abrevia en aerodinámica como L por lift, y es igual. Hay una fórmula empírica, lo que se llama una fórmula empírica, o sea, práctica, de la sustentación. Y es muy importante conocerla, sobre todo por conocer que de estos componentes que forman la sustentación, cuáles de ellos son variables controlables por el piloto.
La sustentación es igual a un medio de ρ, que es la densidad del aire en un determinado momento donde el aeroplano se está desempeñando. Un medio de la densidad del aire. O sea, aumenta la densidad del aire, aumenta la sustentación. Disminuye y disminuye la sustentación. Por el cuadrado de la velocidad. Por lo tanto, una incidencia muy breve en el aumento o en la disminución de la velocidad, como juega al cuadrado, tiene una gran incidencia en el aumento o disminución de la sustentación. Por la superficie alar, asumamos un aeroplano sin flaps, sin ningún dispositivo que modifique la superficie del ala, por ejemplo, un P-11. Si le reducimos el ala o se lo aumentamos, va a reducir y aumentar la sustentación respectivamente. Y el coeficiente de sustentación, que está determinado por dos variables. Una fija, que es el diseño del perfil y las características inherentes al perfil aerodinámico, asumiendo que el mismo no tiene dispositivo hipersustentador alguno, es un perfil fijo, el del PA-11. Entonces, el único que nos queda como variable del coeficiente de sustentación es el ángulo de ataque, porque sí lo puede variar el piloto. Por lo tanto, en manos del piloto está la posibilidad de cambiar la velocidad y el ángulo de ataque, porque la densidad del aire yo no la puedo modificar y la superficie alar tampoco, y el perfil las características del perfil tampoco. El coeficiente de sustentación está formado por el perfil aerodinámico y el ángulo de ataque. Por lo tanto, yo lo único que puedo variar es el ángulo de ataque y la velocidad. Muy importante desde el punto de vista operativo saber que primero, ¿cuáles son las variables que afectan la sustentación y cómo la afectan? La afectan todas en forma directamente proporcional. Sube una, sube la sustentación. Baja cualquiera, baja la sustentación. Y después, ¿cuáles son fijas y cuáles son variables que pueden ser controlables por el piloto? Las únicas son la velocidad y el ángulo de ataque. Después vamos a ver más adelante que el perfil aerodinámico lo puedo variar con dispositivos hipersustentadores, y que algunos dispositivos hipersustentadores también modifican la superficie alar, con lo cual ya el piloto, la única variable que no podría controlar es la densidad. Por lo tanto, despreciar la densidad del aire implica despreciar la única cosa que nosotros además no podemos controlar. Hablando del perfil aerodinámico, vamos a hablar de su nomenclatura, asumiendo que el sentido del avance de un determinado perfil aerodinámico es determinado sentido. Vamos a considerar que el borde que se opone al viento relativo, o sea, en el sentido que el avión se desplaza, lo que se opone al viento relativo, lo primero que enfrenta el viento, la parte de adelante del perfil aerodinámico, se llama borde de ataque, fundamental. Una de las características que define qué tipo de borde de ataque tiene un perfil es lo que se llama radio de curvatura del borde de ataque. Es que si imaginamos construir una circunferencia cuyo arco coincida con el borde de ataque, el radio de curvatura del borde de ataque nos va a decir mucho sobre las características aerodinámicas de ese perfil. Después tenemos, con lo que ya estamos familiarizados, la cuerda. La cuerda del perfil es la línea imaginaria que une el borde de ataque con el borde de fuga o borde de salida, que así se llama la parte posterior del perfil. Ahora, hay una línea muy importante que se llama línea de curvatura media. ¿Qué es lo que nos define la curvatura del perfil? ¿Por qué? Porque la línea de curvatura media, contrariamente a la cuerda, lo que separa es en dos partes absolutamente simétricas, en dos partes iguales, el perfil desde la sección
inferior y la superior. Y la diferencia que hay la diferencia máxima que hay entre la cuerda y la línea de curvatura media, esta se llama, es donde está ubicada dentro del perfil, por ejemplo acá en el 50% de la cuerda, está ubicada la ordenada máxima de la línea de curvatura media. Y esa, perdón, y esa distancia, la máxima distancia entre la cuerda y la línea de curvatura media se llama flecha del perfil. Es flecha del perfil, que nada tiene que ver con la flecha del ala. A su vez, se denomina posición de la ordenada máxima el porcentaje de cuerda en donde está ubicada la ordenada máxima. Esta es la ordenada máxima, que se llama flecha, pero la posición de la ordenada máxima del perfil quiere decir en qué porcentaje de la cuerda respecto entre el ángulo, entre el borde de ataque y la ordenada máxima está ubicada. Y lo mismo para ubicar lo que se llama el espesor. El espesor de un perfil es la máxima distancia que hay entre el extra 2 y el intra 2. Y la posición del espesor máximo también se determina en porcentaje de la cuerda, es la distancia horizontal entre el borde de ataque y dónde está ubicado ese espesor. Hay distintos tipos de perfiles para distintos tipos de performance de aeronave. Un perfil típicamente subsónico, absolutamente subsónico, bien por debajo de 0,75, es un perfil de estas características, mientras un perfil transónico es caracterizado por lo que se llama un perfil supercrítico, que ya lo vamos a ver más adelante. Independientemente de esto, conceptualmente, esta es la forma de un perfil subsónico, esta de un transónico y esta, dos inferiores, sobre todo esta inferior, la de un perfil supersónico. Pero en el medio tenemos perfiles que ya se usan muy poco, como los que caracterizaban los aviones de tela primitivos, como los de los hermanos Wright, etcétera, que fueron evolucionando hasta tener un perfil típico de un PA-11 de un 172 a, en la medida que aumenta la velocidad, fíjense que el radio de curvatura del ángulo de ataque termina siendo prácticamente mínimo, cada vez más agudo, cuando la velocidad para la cual está previsto el perfil aumenta. La relación que hay entre el ángulo de ataque y el coeficiente de sustentación máximo es tal que a medida que se aumenta el ángulo de ataque, aumenta el coeficiente de sustentación, hasta lograr lo que se llama coeficiente de sustentación máximo, CL máximo, o ángulo de ataque crítico, o alfa max, porque muchas veces en aerodinámica se define el ángulo de ataque como alfa, y alfa max es el máximo ángulo de ataque que se puede obtener hasta entrar en stall o en pérdida de sustentación. Esto quiere decir que un aeroplano aumenta de 2 grados su ángulo de ataque, va a tener un coeficiente de sustentación de 0,1, prácticamente nulo. Con 11 grados de ángulo de ataque, va a tener un coeficiente de sustentación de 0,9. Con 20 grados de ángulo de ataque, aumenta a tal punto que logra el máximo coeficiente de sustentación, CL máximo, C por coeficiente y L por lift, máximo de 1,5, pero un grado, mínimamente aumento más el ángulo de ataque y entro en stall porque pasé el ángulo de ataque crítico. Esto se ve claramente
experiencia de túnel aerodinámico donde el ángulo de ataque crítico genera una perturbación y un desprendimiento de lo que se llama capa límite, que vamos a ver más adelante, que se desprende la circulación de aire en el perfil, que es lo que genera sustentación, y downwash, de trayectoria descendente de las líneas de corriente detrás del perfil. Por lo tanto, se entra en pérdida. Este es un ángulo de ataque que todavía está produciendo sustentación y este ha entrado en pérdida de sustentación, lo cual es totalmente consistente en imágenes con la fotografía de túnel aerodinámico o túnel de viento. Por lo tanto, lo que vemos claramente y vamos a reiterar muchas veces seguramente de ahora en adelante, porque nos tiene que quedar claro muy desde el principio, es que el aeroplano, el ala entra en stall, en pérdida de sustentación, cuando se excede el ángulo de ataque máximo, independientemente de otra variable como la velocidad, con lo cual hay mucha confusión y espero que en el transcurso de este curso, si la hubiera, la tengamos debidamente aclarada. El ala entra en pérdida, el aeroplano entra en pérdida cuando se excede el ángulo de ataque crítico, cuando se excede el CL máximo o el alfa max. Son todos sinónimos, digámosle ángulo de ataque crítico, porque es el ángulo de ataque a partir del cual, si incremento el ángulo de ataque, el aeroplano entra en stall. Una vez más, una figura que define las líneas de corriente con un ángulo de ataque de 6 grados, fíjense la diferencia que hay, que ya con 4 grados más, 10 grados, con 6 yo tengo este coeficiente de sustentación, ya con 10 tengo el máximo prácticamente el máximo, pero ya empieza a haber perturbaciones que representan cierto desprendimiento de la corriente de aire del perfil. Y ya con 13, obviamente, excedí el ángulo de ataque máximo, excedí el coeficiente máximo de sustentación y tengo un stall, tengo total pérdida de sustentación porque hay un desprendimiento total de las líneas de corriente que producen sustentación en el ala. El efecto de dispositivos hipersustentadores en la sustentación y en las configuraciones para distintas fases del vuelo es altamente significativo cuando las aeronaves cuentan con ello. Hay un determinado perfil, como este graficado aquí, que es el de máxima eficiencia para ascenso, crucero y descenso, que es un perfil sin el uso, sin el despliegue, aunque se cuente con ello, pero sin desplegar dispositivos hipersustentadores, ni slats, que son los flaps de borde de ataque, ni flaps de ningún tipo. Ahora, ya para el despegue y el ascenso inmediato, el ascenso inicial, la mejor condición es la utilización de slats con un flap moderado. Contrariamente, para la aproximación y el aterrizaje, la etapa de aproximación final, suele ser lo más conveniente y beneficioso para producir máxima sustentación y permitir velocidades inferiores, el despliegue no solamente de slats, sino de flaps con máxima extensión, sobre todo en flaps del tipo Fowler o slotted, que no solamente aumenta la curvatura, como cualquier flap, la curvatura del ala, sino que aumenta la superficie y aumenta significativamente la curvatura del ala. Por lo tanto, modifica la cuerda en forma definitiva y permite mayores ángulos de ataque. Por el contrario, en tierra, para efectos de frenado aerodinámico que asista a los frenos
convencionales de las ruedas, suele dejarse temporariamente el flap abajo porque el flap representa una fuerza de resistencia muy importante y el despliegue de spoilers, que son estas secciones, superficies metálicas o de materiales compuestos que degradan la sustentación e interrumpen las líneas de presión sobre el ala. Aparte de generar resistencia al avance, resistencia que se llama parásita, como vamos a ver, además rompen eh, las líneas de sustentación que entonces ayudan a que el aeroplano se presione más rápidamente sobre la superficie, lo cual favorece muchísimo el frenado. Con estos recursos, nosotros, como anticipamos previamente, vamos a tener la posibilidad de, sobre la fórmula de la fórmula empírica de la sustentación, empezar a tener controlabilidad sobre el perfil aerodinámico y la superficie, porque cambia la superficie y cambia la forma del perfil. Por lo tanto, el piloto tiene acceso a controlar más cantidad de variables sobre todas las que intervienen en la sustentación. Y en este gráfico podemos ver muy claramente que si en la línea de las ordenadas está el nivel de sustentación, o sea, el coeficiente de sustentación, y en las abscisas el ángulo de ataque, fíjense que en una aeronave con un perfil sin ninguno de estos recursos, que es el primer ejemplo, o porque no los tiene o porque no se usan, o sea, el aeroplano con el ala limpia que se llama, es la línea roja, yo voy a obtener este máximo de sustentación con este ángulo de ataque. Sin embargo, ya con el uso de flaps, fíjense cómo aumenta el coeficiente de sustentación con el mismo ángulo de ataque. Y con slats se modifica tanto la curvatura, la distancia que se llama flecha del perfil, la ordenada máxima entre la curvatura, entre la línea de curvatura media y la cuerda, aumenta tanto que las condiciones aerodinámicas del perfil se magnifican y me permite un coeficiente de sustentación tan alto como del uso de solamente flaps, pero me permite incrementar significativamente el ángulo de ataque, tener mayores ángulos de ataque, el uso de slats. La razón, de vuelta, lo vamos a ver más adelante, pero anticipemos que es porque aumenta significativamente la curvatura del perfil. Siguiendo con este concepto, como acabamos de decir, recordemos que la línea de curvatura media es la línea que separa en dos secciones simétricas el perfil, en su parte inferior y posterior. La extensión de flaps aumenta la curvatura del ala, por lo tanto reduce la velocidad de pérdida de stall e incrementa los coeficientes de sustentación y de resistencia. Coeficiente de resistencia se abrevia CD por C de coeficiente y D de drag, resistencia en inglés. Por lo tanto, voy a tener mayor sustentación, un incremento de sustentación con igual ángulo de ataque porque aumenta significativamente la curvatura. Con flaps arriba, sin el uso de flaps, el perfil clean o limpio, eh, voy a tener mayor ángulo de ataque que cuando uso flap, porque al extender flaps el ángulo de ataque disminuye porque aumenta significativamente la línea de curvatura media porque se modifica en forma muy singular la posición de la cuerda. Fíjense que esta cuerda
de punta a punta, de borde de ataque a borde de fuga, fíjense cómo se modifica ahora desde borde de ataque a borde de fuga. Entonces, la diferencia entre esta cuerda y la línea de curvatura media es enorme, aumenta significativamente los atributos para producir sustentación del perfil, porque se produce muchísima más diferencia de presión entre el extra 2 y el intra 2 y sobre todo porque se deflecta hacia abajo muchísimo más aquella trayectoria descendente que produce por la tercera ley de Newton una fuerza sustentadora. A su vez, es muy importante que comprendamos que como el flap permite volar a velocidades mucho más reducidas, también incrementa la pendiente de descenso en la aproximación. La extensión de flaps desplaza el centro de presión hacia atrás, produce, por lo tanto, un movimiento de nariz abajo en la actitud que hay que compensarlo y eh, como en este caso que no se usa flap, al usarlo desplaza el centro de presión hacia atrás y por lo tanto produce un momento de nariz abajo. Cuando hablamos de desprendimiento del flujo de aire en el estrados del ala, que produce que el perfil entre en pérdida ante un determinado ángulo de ataque, que es el ángulo de ataque crítico, eh, estamos también relacionando la diferencia que hay entre un flujo de aire laminar y un flujo de aire turbulento. Cuando el perfil aerodinámico se expone a la corriente de aire libre, tiene distintos tipos de flujo de aire que pueden pasar del flujo laminar al turbulento, pasando por uno de transición dependiendo de las condiciones en las que ese perfil se desplace, sobre todo el ángulo de ataque o la forma del perfil o la distancia que hay entre ese objeto y las líneas de corriente. Pero conceptualmente se designa como flujo de aire laminar un flujo de aire tal que las líneas de corriente son paralelas entre sí y un aire, por eso se denomina laminar, que se desplaza en forma de capas paralelas entre sí sin perturbación alguna. Y todo lo contrario, el flujo de aire turbulento es aquel en donde las líneas de corriente cambian bruscamente de velocidad, dirección y sentido, y se hace un flujo de aire turbulento. En el medio hay una transición de un tipo de flujo a otro. Eso define mucho el concepto de lo que se denomina capa límite. Cuando decimos que un perfil aerodinámico a un determinado ángulo de ataque, que es el ángulo de ataque máximo crítico, correspondiente al coeficiente de sustentación máximo, produce una perturbación, un desprendimiento del flujo de aire sobre el perfil, es porque se desprende lo que se llama la capa límite. La capa límite es la distancia que hay o el espesor que hay entre el extrados de un cuerpo, la parte superior, y la línea de corriente que posee una velocidad equivalente al 99% de la velocidad de la corriente libre. ¿Esto qué quiere decir? Que si este es un perfil y estas son las líneas de corriente, viéndolo como con una enorme lupa, esta es la capa límite porque esta es una línea imaginaria en la cual la corriente de aire tiene como mínimo el 99% de la velocidad de la corriente libre. A partir de acá, el 100% de velocidad corresponde a la corriente libre porque no, dentro de la cual no tiene interferencia alguna el movimiento del perfil o del, en este caso un perfil, de un objeto en el aire. Ahora, cuando el perfil se mueve en el aire,
ese objeto desplazándose en el aire tiene una influencia en la masa de aire tal que en las inmediaciones inmediatas al perfil, la corriente de aire disminuye su velocidad por fricción. ¿Se acuerdan que dijimos que al principio que una de las características del fluido, como el aire, es la viscosidad y la otra es la fricción? La fricción de las moléculas de aire contra una superficie retrasa la velocidad de éste. Por lo tanto, cuanto mayor fricción hay, cuanto más cerca esté del perfil, menor es la velocidad. Es más, hay momentos e instancias en el perfil en donde las líneas de corriente no solamente se estancan como acá, que hay puntos de estancamiento a velocidad cero, estos vectores representan la velocidad, sino que cuando se desprende la capa límite, la velocidad del aire empieza a circular en contra de la corriente de aire, debido a una enorme zona de depresión que hay cuando se produce la separación. Cuando esta separación de la línea de las líneas de corriente se corre hacia adelante por aumento del ángulo de ataque y se llega al crítico, se destruye toda la sustentación por este fenómeno, porque la velocidad del aire sobre el perfil no solamente se estanca, sino que hay sectores en donde la velocidad es en el sentido de la trayectoria del perfil. Por lo tanto, es muy importante comprender que cuando el aeroplano, el ala entra en pérdida cuando se excede el ángulo de ataque crítico, cuando se excede el coeficiente de sustentación máximo. Hasta ahora, todo esto que vemos no tiene nada que ver con otra variable, sino con el ángulo de ataque, que es la diferencia angular entre la trayectoria del viento relativo y la cuerda del perfil. Recordemos eso. Por lo tanto, una vez que se alcanza la corriente libre, ahí termina o empieza, cuando la velocidad de ese aire tiene el 99%, ahí es el límite de la capa límite. Todo esto tiene mucho que ver con las precauciones que hay que tener al operar un aeroplano respecto a elevados ángulos de ataque que en general se corresponden con velocidades reducidas. Como vimos, el coeficiente de sustentación de una aeronave aumenta, coeficiente de sustentación, coeficiente de sustentación, aumenta en la medida que aumento la velocidad hasta el coeficiente de sustentación máximo. A su vez, la resistencia, coeficiente de resistencia del mismo perfil, la resistencia total, que ya vamos a ver que está compuesta por parásita más inducida, pero la resistencia total del aeroplano está representado por esta curva. Y hay un concepto que es que donde está la máxima relación entre sustentación y resistencia, se llama coeficiente máximo de relación LD o LD máximo, sustentación, resistencia máximo, y la velocidad a la que se corresponde es a la velocidad óptima de planeo, lo que se llama best glide speed. La velocidad óptima de planeo, la velocidad que tenemos que poner, es lo primero que tenemos que hacer si se nos detiene el motor. Antes de fijarnos dónde está la llave de combustible, nivel de combustible, los magnetos, antes de cualquier cosa, best glide speed, poner la velocidad óptima de planeo para alcanzar la máxima distancia en superficie sin viento. Eso es lo primero que tenemos que hacer y después viene inmediatamente las otras cosas. Bueno, esa velocidad, ¿por qué es esa determinada? Porque es la mejor relación, es la distancia máxima que hay entre el coeficiente de sustentación y el coeficiente de resistencia. Se llama
LD máximo y está determinado por la distancia entre el coeficiente de sustentación máximo y su máxima distancia a la curva de resistencia. En el valle, en la parte más baja de la curva de resistencia, se llama minimum drag, porque es la mínima resistencia. Este es el coeficiente de resistencia. Esto es la más baja resistencia de toda la curva, la parte más baja. Esa, la minimum drag, es la velocidad que nos va a proporcionar la máxima autonomía, porque es la velocidad a la que vamos a tener el menor consumo de combustible, porque es la mínima resistencia al avance. Y dijimos que el empuje de un motor, de una hélice, es para vencer la resistencia al avance. Por lo tanto, yo, si tengo menos resistencia al avance, voy a necesitar menos empuje. Si necesito menos empuje, reduzco la potencia. Si reduzco la potencia, reduzco el consumo. Por lo tanto, minimum drag es la velocidad a la cual nosotros vamos a usar si nos dicen, fulanito, espere a 4.000 pies sobre San Fernando. Espera sobre, listo. O haga un 360, bueno, pongo minimum drag porque yo no tengo que ir a ningún lado, simplemente tengo que estar la mayor cantidad de tiempo posible en el aire con el combustible que tengo. Ahora, a partir de la velocidad de minimum drag o del punto de mínima resistencia, por debajo de esa velocidad empieza una zona que se llama, que es donde participa el vuelo lento, en donde voy a entrar en stall y se llama el revés de la curva, región de comando inverso o vuelo en el revés de la curva de resistencia. Generalmente la mejor acepción es régimen de comando inverso o región de comando inverso. ¿Por qué de comando inverso? Porque a partir de que yo tengo una velocidad inferior a la de mínima resistencia, para tener una velocidad cada vez menor, voy a tener que aumentar cada vez más la potencia porque mi resistencia aumenta significativamente. Y a partir de esta, si quiero una velocidad mayor, también voy a tener que aumentar la potencia. Entonces, si quiero aumentar la velocidad, además, a partir de la de mínima resistencia, tengo que aumentar la potencia, porque aumenta mi resistencia. Si quiero disminuirla, cada vez más dramáticamente aumenta la resistencia, ya vamos a ver las razones, y cada vez tengo que poner más potencia. Estas son las consideraciones muy importantes que tenemos que tener en el régimen de vuelo lento, porque es muy frágil, muy débil, muy angosta la banda de velocidades que tengo entre la de mínima resistencia, que es la de espera, y la de pérdida en una determinada configuración. Pongamos vuelo lento, vuelo normal, en configuración limpia. Por lo tanto, esa es la importancia enorme que tiene la práctica del vuelo lento para reconocer la actitud del avión, el ángulo de ataque que llevo, el ángulo que tengo entre las alas, la punta de ala y el horizonte, las vibraciones, lo que siento en el traste apoyado contra el asiento, todas las sensaciones tienen muchísimo que ver, aparte de tener un gran reconocimiento, sobre todo del ángulo que tengo respecto al horizonte, aparte de la velocidad. Pero ya vamos a ver que a velocidades muy superiores a la de pérdida en vuelo estabilizado, eh, puedo entrar en pérdida si excedo el ángulo de ataque. Por lo tanto, toda la región verde es la región considerada de comando normal. ¿Por qué? Porque en la vida real normalmente es la región de velocidades a la que mayor tiempo y en mayor cantidad de circunstancias operamos. Salvo que querramos practicar vuelo lento, practicar aproximaciones a la pérdida, practicar pérdida, no operamos en la región de comando inverso, salvo en determinados tipos de aeronave que ya lo vamos a ver. Esto quiere decir, estimados colegas, que
por debajo de la velocidad de mínima resistencia es el área de la tristeza, y que hay que evitar. Ahí no, salvo voluntariamente para la práctica especial con las precauciones y lo importante que es la práctica para reconocer las características de vuelo lento, la aproximación a la pérdida y la pérdida. Pero no así de manera involuntaria, inadvertida, y para eso tenemos que entrenarnos para tener claras señales de alerta de cómo evitar las cercanías al stall. Por el contrario, toda velocidad superior a la de mínima resistencia y va a estar siempre del lado de la alegría. Respecto a esto, tengamos presente que cuando un aeroplano tiene un accidente, por ejemplo, que se lleve por delante una montaña, realmente eso representa la punta del iceberg de lo que ocurre en un sistema aeronáutico. Un incidente o accidente de aviación en realidad representa, por ejemplo, según el National Transportation Safety Board, que es el Comité de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, para la aviación general en la década del 2011 al 2021, el mayor porcentaje de fatalidades correspondió al que en el 50% de ellos fue debido a stalls y spin, a entrar en pérdida de sustentación y en barrena. Lo que quiero decir con esto es que cuando 70 fatalidades hubieron en esta década por pérdida y barrena, para que eso ocurra, que fueron fatalidades lamentablemente concretas, efectivas, por debajo de ese iceberg hubo una enorme cantidad de nosotros que estuvo cerca y zafó. Por lo tanto, nuestro enorme esfuerzo, sobre todo considerando que una de las condiciones esenciales para entrar en barrena, mal llamada tirabuzón, o en speed, una de las condiciones fundamentales es entrar en stall, estar en stall. Si no se entra en pérdida, no se entra en barrena. Es evitar el stall. Por lo tanto, todo el esfuerzo nuestro no es evitar el accidente, es evitar condiciones cercanas en la inminencia de la pérdida, en aproximaciones a la pérdida de manera involuntaria.